Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Buenas Listo. noches. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la segunda semana de la materia de ciencias naturales. Iniciamos de forma inmediata y vamos a ir continuando con los temas, obviamente, que habíamos ido ya tratando en clases anteriores. Y estamos hablando sobre la física, introducción a la física, y vamos a ver la densidad, la presión, la fuerza gravitacional dentro de esta clase. Y vamos a iniciar presentando y vamos a ir viendo qué es la densidad. La materia de forma general se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso, ya sabemos eso. A diferencia de los sólidos, en los líquidos y gases, las fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o resbalarse entre ellas y comúnmente se los conoce con el nombre de fluidos. Una de las propiedades de los fluidos es la medida del grado de compactación de un material, es decir, la medida de cuánto material se encuentre comprimido o concentrado en un determinado espacio. Por ejemplo, si pesamos en una balanza con volúmenes iguales de sustancias diferentes, observamos que tienen distintas masas. La razón está en que unas sustancias son más compactas que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas. Y dentro de ellos nosotros podemos ver aquí estos ejemplos. Tenemos la comparación de la masa de diferentes sustancias de volúmenes iguales. Y podemos ver el volumen igual, por ejemplo, de un cubo de hierro, tenemos de un cubo de agua y tenemos de un cubo de madera. Pese a ambos tener, o los tres, tener volumen iguales, eso quiere decir el mismo cuerpo, la misma dimensión, obviamente cada uno de ellos tiene un peso diferente, tienen características diferentes, eso se debe a la compactación de sus estructuras, a la compactación de su materia. Y vamos a ver a continuación de este tipo de actividades. La magnitud física que nos forma de esta propiedad de la materia es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa, donde densidad obviamente corresponde, M corresponde a masa y B corresponde a volumen del cuerpo. Entonces, esas son las características fundamentales de estas estructuras. Entonces, aquí obviamente podemos observar. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Esa es la determinación en cuanto a la unidad del sistema internacional de medida, aunque frecuentemente se utiliza el gramo por centímetro cúbico. Es otra de las determinaciones. La densidad la podemos medir con el densímetro que permite la medida directa de la densidad de un líquido. También podemos emplear el pictómetro que permite la medida de la densidad de sólidos, líquidos y también de gases. Conocer la densidad de un líquido o de un sólido permite predecir si el sólido va a flotar o se va a hundir en el líquido. Además, la densidad posee aplicaciones médicas. Al medir la densidad de la orina, se puede detectar problemas relacionados con la excreción de sustancias que no se hallan habitualmente en la orina de una persona sana. Si analizamos estos ejemplos, determinamos la importancia de conocer los valores de densidad de determinadas sustancias. A continuación, en la tabla 1 se muestra la densidad de algunas sustancias. Observamos que la densidad de los gases, como es el caso del aire, es mucho menor que en el caso de los sólidos y también de los líquidos. En la tabla 1 vamos a ver la densidad de algunas sustancias en condiciones normales y tenemos la sustancia como tal y tenemos la densidad en kilogramos por metro cúbico y tenemos el aire tiene 1.293 en relación a la densidad. El etanol, la sustancia como tal, tiene 886 kilogramos por metro cúbico. El agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico. El aluminio tiene 2700 por metro cúbico.
El hierro tiene 7.960 por metro cúbico, el oro tiene 19.300 por metro cúbico, el cobre tiene 8.960 por metro cúbico, el acero tiene 7.850 por metro cúbico, el hormigón tiene 2.400 a 2.500 kilogramos por metro cúbico, la madera tiene de 600 a 900 kilogramos por metro cúbico, la sangre tiene de 1.060 a 1.088 kilogramos por metro cúbico. La gasolina tiene 680 kilogramos por metro cúbico. El CO2 tiene 1.98 kilogramos por metro cúbico. El vidrio tiene 2.500 kilogramos por metro cúbico. El agua de mar tiene 1.027 kilogramos por metro cúbico. Y la orina tiene de 1.005 a 1.035 kilogramos por metro cúbico. Eso es las características en cuanto a esta tabla, donde nosotros podemos ver la densidad de algunas sustancias, obviamente en condiciones normales, en condiciones estándares. Esas son las características fundamentales y en las cuales obviamente nos tenemos que basar y obviamente tenemos que tomar estas referencias en cuanto a la densidad para poder desarrollar los siguientes cálculos que ustedes van a desarrollar dentro de la física para poder determinar la densidad que existen en función de cada una de las sustancias que ustedes quieran conocer este tipo de condiciones. En condiciones normales de temperatura y presión de los materiales son para el líquido 4 grados centígrados y un amperio. En cambio, para los gases es una presión de un amperio y una temperatura de 0 grados centígrados. Esto es 273.15 kbytes. Estas condiciones están tomadas a partir de sustancias referenciales en los líquidos, el agua y en los gases, el aire. La densidad es una propiedad característica de las sustancias. Su valor determina, por ejemplo, qué materiales debemos utilizar en una construcción si un cuerpo flota en el agua o se va a hundir. Dentro del, por ejemplo, de la construcción de barcos, ahí se aplica este proceso de densidad. No permite medir la ligereza o no de la sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado este será. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso, por ejemplo, la madera flota sobre el agua y el plomo, en cambio, se hunde en ella, ya que éste posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor. Vamos a observar la siguiente tabla en función de estas características. Como ejemplo, vamos a ver la siguiente determinación. Para determinar la densidad del etanol, tomamos 0.001 metro cúbico en una probeta y lo pesamos. Si la balanza indica que es 0.080.6 kilogramos, ¿cuál es la densidad del etanol? Aquí tenemos los datos y aquí vamos a aplicar, en este caso, vamos a hacer una multiplicación en el cual nosotros vamos a hacer una resta en el cual nosotros vamos a ver justamente cuál es el proceso de la densidad del etanol. Aplicamos, obviamente tenemos los datos, tenemos el 0.01 por metro cúbico y tenemos el otro dato que es el 0.080.6 kilogramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aplicando, vamos a ir desarrollando y obviamente obtendremos como resultado el 0.00.1 metros cúbicos y esto es igual a 806, donde M es igual a 0.080 kilogramos. Por lo tanto, kilogramo o sobre metro cúbico en total daría como densidad de etanol de 806 kilogramos por metro cúbico. Esta sería la respuesta en función de cuál es la densidad del etanol. La densidad aumenta ya sea en el incremento de la masa o en la disminución del volumen. Por ejemplo, si hacemos dos bolas de aluminio de igual masa y comprimimos una de las bolas a un tamaño más pequeño, la bola reducida tendrá una densidad más alta que la otra. Para bajar el volumen es necesario compactar el objeto, mientras que para aumentar la masa añadimos materia. En general, conociendo la densidad de un líquido y de un sólido, podemos predecir si el sólido va a flotar en el líquido o el líquido no. Del mismo modo, cuando juntamos líquidos con diferentes densidades, no se mezclan de inmediato.
sino que el líquido de menor densidad formará una capa que flota sobre el líquido de mayor densidad. Por ejemplo, un ejemplo claro lo vemos cuando vertemos aceite dentro de un recipiente de agua. ¿Qué es lo que pasa con el aceite? El aceite es más denso, es más liviano y por ende el aceite va a flotar sobre el agua. De manera práctica podemos determinar la densidad de un sólido midiendo directamente su masa con una balanza y su volumen con una probeta que contenga agua. Volumen conocido, finalmente con los datos obtenidos aplicamos la fórmula M sobre B. Entonces, esas son las características de estas determinaciones. A continuación, realizamos una práctica de laboratorio en la que determinaremos la densidad de varios objetos. Determinación de la densidad de un sólido. Vamos a ver cuáles las determinaciones. Ya sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. En esta práctica vamos a calcular la densidad de varios objetos. Para ello tendremos que calcular previamente su masa y también su volumen. Entonces, dentro de este experimento que vamos a hacer, los materiales que vamos a utilizar es una balanza, un recipiente graduado, una bola de espuma flex y un dado, un tapón de corcho, una bola de hierro, un clip y lo fundamental, el agua, el líquido para poder determinar. Recuerde utilizar correctamente las mediciones con el recipiente graduado y la balanza y vamos a desarrollar a continuación cuál va a ser el procedimiento. Determine la masa de cada uno de los 4 objetos de la balanza. Anote la masa de cada objeto. Ponga en el recipiente graduado un volumen de agua cualquiera, por ejemplo, 200 mililitros. Vamos a ver. Coloque el dado en el recipiente con agua y mida de nuevo el volumen. Recuerde que el volumen del dado será la diferencia entre el volumen final y el inicial marcando en el recipiente graduado. Vamos a aplicar y vamos a hacer todas estas características. Y aquí tenemos los recipientes graduados. Tenemos obviamente los dos recipientes de 250 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar el agua hasta los 150 mililitros y ahí vamos a proceder a sumergir cualquiera de los objetos que habíamos mencionado, que habíamos solicitado anteriormente. En este caso vamos a hacer el dado. ¿Qué es lo que pasa el momento que nosotros introducimos en el líquido el dado? ¿A dónde subió el agua? Subió a 200 mililitros. ¿Qué es lo que, obviamente, qué es lo que buscamos? Es la densidad del cuerpo del dado. El cuerpo del dado será la resta, obviamente, del volumen del agua inicial. Eso quiere decir 200 menos 150. Por lo tanto, la densidad del dado será de 50, porque si para llegar 150 a 200, obviamente nos falta 50. Y obviamente esa será, obviamente, la respuesta en cuanto a este experimento se refiere. Lo mismo podemos hacer con la bola de hierro, podemos hacer con el clip, podemos hacer con el resto del tapón de corcho y los otros, obviamente, materiales que obviamente queremos saber obviamente su densidad es lo que nosotros podemos hacer. Repita el mismo proceso para calcular el volumen de los demás objetos, el volumen de cada uno de los objetos que se ha solicitado anteriormente. Tenga presente que si el objeto flota, esto es la bola de espumaflex o el tapón de corcho en el recipiente graduado, tenga que hundirlo del todo para poder medir su volumen. Para ello, desmonte un clip y clávelo en el objeto para poder hundirlo. Apunte el resultado de los volúmenes de los objetos, calcule la densidad de cada objeto. Al culminar la práctica, recoja todo el material que haya utilizado. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver o podemos calcular el volumen y la densidad de cada uno de los objetos. Entonces, esas son las características. Este es un ejercicio básico que nosotros podemos hacer en casa para poder medir la densidad de cualquier objeto. A continuación, vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a ver la presión y sus tipos. ¿Qué es la presión? Nosotros hemos observado, hemos visto, por ejemplo, cuando inflamos un neumático, el aire está comprimido a presión dentro de la boya del, del neumático. Vamos a ver en este sentido la presión y vamos a ver cuáles son sus tipos.
Una fuerza tiene efectos diferentes según el área de la superficie sobre la que se aplica. Por lo tanto, el efecto de una fuerza no depende solo de su densidad, sino también de su superficie sobre la que se ejerce. Si el área es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella. Si por el contrario es pequeña, la densidad de la fuerza se contrae en esta y su efecto y su efecto deformador aumentará. En este caso decimos que la fuerza ejerce mayor presión. Así resulta más fácil clavar en la arena de la playa una sombrilla con un palo acabado en punta que una sombrilla cuyo extremo no acabe en punta. En el primer caso, la fuerza que ejerce es sobre la superficie muy pequeña. En cambio, si el palo de la sombrilla no acaba en punta, tiene una superficie mayor. Diremos que la sombrilla con el palo acaba en punta ejerce más presión que la sombrilla que no lo tiene. Aquí tenemos en este plano, tenemos la fuerza, tenemos la presión y obviamente tenemos la área sobre la cual se aplica tanto la fuerza y la presión. La relación que hay entre la fuerza ejercida y la superficie sobre la que se aplica la fuerza se llama presión y está representada por la P mayúscula y su expresión matemática es la siguiente, donde P es igual a F sobre S, donde P es presión, F es fuerza aplicada, obviamente con una línea encima, la F con una línea encima es fuerza aplicada y la S es superficie. En este caso, la siguiente notación, dentro de este mismo tema, tenemos PA es igual a 1 newton sobre un m al cuadrado, donde PA es las pascales, N es newton y m al cuadrado es metro cuadrado, para que tengan una mejor comprensión en cuanto a las determinaciones de esta nomenclatura. La presión ejercida por una fuerza sobre un área determinada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Los efectos de la presión son diferentes según se trate de un sólido, de un líquido o de un gas. Vamos a estudiar cada caso a continuación y tenemos algunos ejemplos. Presión de los sólidos. Vamos a ver cómo se desarrolla en este caso la presión de los sólidos. Si camina en la nieve, ¿quién no ha hecho este experimento? O quien no ha experimentado de forma accidental. Si se camina en la nieve, sus pies se hundirán. Si va con esquís, no. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque la superficie de los esquís es mayor que la de la suela de los zapatos y por tanto la presión ejercida y deformación sobre la nieve será mayor que con los zapatos. La deformación que produce una fuerza sobre un sólido aumenta cuanto mayor es la presión que ejerce la fuerza. En cuanto a la presión de los líquidos, un submarinista dentro del agua ha de soportar una fuerza igual al peso del líquido que tiene por encima de él. Cuanto más profundidad alcance el submarinista, mayor será la presión que ejerza o que habrá de soportar sobre su cuerpo. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta una fuerza vertical de sentido contrario al peso. Esta fuerza se denomina empuje y fue descubierta por primera vez por el científico griego llamado Arquímedes. En honor a él, el empuje se describe con el conocido principio de Arquímedes, que lo revisaremos en las siguientes clases. Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él. Esta fuerza viene dado por la expresión donde F es igual a G por H, obviamente por S, donde F corresponde a fuerza, corresponde a densidad, G a gravedad, y este obviamente está representado por 9.8 metros por segundo al cuadrado. H es altura y S es superficie o área. La existencia de fuerzas presentes en el interior de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones, le llamamos presión hidrostática, aquellas que ejercen los líquidos en cualquier punto de su interior, donde P es igual a G por H. En cuanto, eso obviamente como la notación de relación a física. En cuanto a la presión de los gases, todos los gases ejercen una presión sobre los cuerpos y a los que los envuelven. La presión que ejerce en todas las direcciones, la Tierra está envuelta por una capa gaseosa llamada atmósfera.
La presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra se denomina presión atmosférica. Esta presión la utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos sobre el tiempo. En estos casos se usan a menudo otras medidas de presión, por ejemplo, el milibar representado por la M y B mayúscula, el hectopascal representado por la H minúscula, P mayúscula, A minúscula, la atmósfera representado por ATM, la equivalencia en el pascal obviamente son un MB que corresponde justamente perdón, es igual a un hectopascal y este es igual a 100 pascalinas. Obviamente, esta es la denotación científica o física en la cual se utiliza. Entre los principales efectos de la presión atmosférica están los siguientes. Cuando decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados, entendemos que es el nivel del mar donde existe mayor presión atmosférica. En algunos lugares más altos entra en ebullición en menor temperatura. La presión atmosférica influye sobre la presión arterial. En consecuencia, las personas hipertensas pueden sufrir trastornos en zonas geográficamente altas. En los habitantes de zonas montañosas se da con relativa frecuencia el llamado mal crónico de altura. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, acá nosotros gozamos de un terreno, de las características de nuestro Ecuador. Tenemos tres pisos climáticos, que son la costa, que es relativamente baja, la sierra, que es alto, sumamente alto, y también tenemos el oriente. ¿Qué es lo que pasa con las personas de la costa cuando vienen por primera vez y o de pronto deciden visitar algún nevado? Ahí obviamente sufren un proceso de presión arterial influido por la presión atmosférica. Esto genera un problema en el cual obviamente, ¿qué es lo que sucede? Las personas tienen una mayor dificultad en cuanto a su respiración, en cuanto a la circulación de la sangre, justamente sobre ejercida sobre la presión atmosférica sobre el cuerpo. Entonces, esas son las determinaciones en cuanto a este tipo de actividades. Vamos a ver a continuación los tipos de presión y tenemos la presión absoluta, tenemos la presión manométrica, tenemos la presión atmosférica. Vamos a ver cuáles son las características en esta última etapa de todos estos eventos. Tenemos la presión absoluta. Esta equivale a la sumatoria de las presiones manométricas y atmosféricas. La presión absoluta es, por lo tanto, superior a la atmosférica. En caso de que sea menor, se habla de un evento de depresión. En cuanto a la presión manométrica, representa la diferencia entre la presión real y la presión absoluta y la presión atmosférica. Solo se aplica cuando la presión es superior a la atmosférica. Cuando esta cantidad es negativa, se la conoce bajo el nombre de presión negativa. La presión manométrica se mide con un manómetro. Y por último, la presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce sobre la atmósfera en cualquiera de sus puntos. Su valor promedio a nivel del mar es de 776, una atmósfera, y de 1500 sobre el nivel del mar. Vale aproximadamente 635 milímetros. Se mide con un instrumento denominado barómetro. La primera determinación del valor de esta presión se debe al italiano Torricelli, quien demostró que el peso del aire es capaz de sostener una columna de mercurio de 760 milímetros de longitud sumergida en una cubeta de este metal a una altura de 45 grados a 0 grados de temperatura a nivel del mar. Pues ahí nosotros podemos ver algunos de los experimentos que también se han aplicado en función de calcular, en este caso, la presión atmosférica. También tenemos la presión manométrica y tenemos la presión absoluta, cómo se lo puede calcular. Estas son simplemente notaciones, son determinaciones, las cuales obviamente hay que ponerlas en práctica en función de poder calcular cada uno de lo que nosotros queramos saber, en función de la presión sobre todo por ejemplo, a una determinada altura, como nosotros podemos saber a qué presión nos encontramos. Entonces, si no tenemos un manómetro, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo podremos calcular de diversas maneras y estos ejercicios nosotros lo vamos a ir desarrollando en clases futuras. Entonces, aquí prácticamente, ¿qué es lo que hemos visto? Es una serie de fórmulas, una serie
determinaciones y notaciones que nos van a permitir calcular una serie de eventos en cuanto a fuerza, presión, área, el volumen, masa de determinados cuerpos. Es lo que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando en el transcurso de esta clase. Todas las actividades que nosotros hemos ido viendo, incluso la tabla del sistema internacional en cuanto a la medición de la densidad de algunas sustancias, de las sustancias más utilizadas dentro de este sistema. Estos son los temas que nosotros hemos visto. Hemos visto la densidad, presión y fuerza gravitatoria y sobre todo la densidad. Son la información de la materia que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. De esta manera estamos ya llegando a la parte final de esta clase. Les agradezco por su participación, por el interés que están demostrando. Hasta el final, sigan cumpliendo con todas las obligaciones. No me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche. Igualmente, dicen.